Bien, con todo placer estamos nuevamente aquí con el ingeniero Ramiro Pombo, haciéndoles una de las entregas que le habíamos prometido. Como ustedes habrán visto en las primeras de estas charlas, les había dicho que de lo que se iban a tratar iba a ser de las consideraciones o los hechos en los cuales el delito desaparece. La ley tiene previstas circunstancias que de una u otra manera hacen desaparecer al delito. De todas maneras, ya vimos una de ellas, que es las causas de justificación, que hacen desaparecer a uno de los elementos del delito, que es la antigunicidad, pero como algunos de los que son adeptos a estas entregas me ha pedido especialmente a través de uno de mis yernos que hiciera algunas consideraciones de tipo filosófico o sociológico sobre el delito en general, vamos a iniciar brevemente con alguna consideración sobre eso. En realidad el delito, tal como nosotros lo conocemos, tal como debe ser realmente reconocido, es un instituto que nace en el siglo XX, a principios del siglo XX, porque antes en realidad el delito no tenía una definición de carácter jurídico, sino más bien una definición de carácter filosófico o sociológico o moral o social, como ustedes quieran llamarle. Una de las primeras definiciones que se dieron del delito se dio precisamente a través de Gian Domenico Romagnosi, un autor italiano, que lo definió como todo acto que en virtud de los derechos entre hombre y hombre puede ser objeto de pena humana. Es un acto realizado con inteligencia y libertad de ejecución, nocivo para los demás e injusto. Fíjense que se trata de una definición totalmente imperfecta. Le falta una serie de características para que esto pueda ser considerado realmente un delito, porque todo acto entre persona y persona que pueda resultar nocivo, que pueda ser injusto, no por eso tiene que ser precisamente un delito. Y así fue considerado durante mucho tiempo. En finales, o yo diría en las últimas 2 décadas del siglo XIX, en la década del 80, 1880 y por ahí, las definiciones del delito eran todas sacadas de la corriente que se llamaba la escuela positiva en Italia, que estuvo representada por Garofalo, por Lombroso y por Ferri. Lombroso entendía que el hombre, de acuerdo a ciertos rasgos físicos, tenía que ser necesariamente un criminal. Un individuo que tenía ciertas características en la cara, como la cara achinada, la nariz chata, los labios gruesos. Ese individuo era evidentemente un criminal, un delincuente. No tenía por qué tratarse de crímenes violentos, pero sí se tenía que dedicar necesariamente al delito. Garofalo, que era, Lombroso era médico, Garofalo, que era jurista, entendió que el hombre criminal era un hombre que estaba motivado por circunstancias de carácter psicológico. Y así nació una de las primeras definiciones de la escuela positiva, que lo definió Garofalo precisamente como aquel acto que lesiona a sentimientos altruistas de alta importancia, como son la piedad y la probidad. También una definición de carácter muy ambiguo. No sabemos muy bien de qué se trata, ¿verdad? Y finalmente Ferri, que fue el más jurista de todos ellos, definió al delito como aquel que tenía causas de carácter sociológico, de carácter social. Ferri es muy importante porque a través de su libro, la obra Sociología Criminal, crea un código, un proyecto de código en el año 1922, que no cuaja en Italia nunca fue aprobado como tal, pero sí es aprobado en países importantes y muy conocidos por nosotros, por ejemplo en Cuba.
en Cuba desde 1922 a 1958, 59, 60, hasta que Fidel Castro renovó todas las leyes, era el código que regía, el código de Ferri. De manera que son autores y proyectos muy importantes que no podemos dejar de lado. De todas formas, ustedes han visto que en todas estas definiciones, que son definiciones de carácter sociológico, de carácter moral, de carácter social, no está realmente contenido lo que es el delito. Porque el delito en realidad es otra cosa, ¿verdad? El delito tiene que haber una circunstancia legal que realmente transforme a esa acción del hombre en un tipo delictivo, en una violación a un tipo delictivo. Y entonces sí, vamos a entrar ya en lo que es el delito para la ley uruguaya y vamos a ver que en el artículo 1 del Código Penal se dice, definiendo al delito como el delito es toda acción o omisión expresamente prevista por la ley penal, para que exista tal debe contener una norma y una sanción. Es decir, para que exista esta ley penal debe haber una norma, una regla jurídica y una sanción, una pena. Pero esto no está bien tampoco, porque le faltan otras consideraciones. No es cualquier acción expresamente prevista por la ley penal, tiene que tener otra serie de circunstancias que no están previstas en este artículo 1 del Código Penal y que a través de la dogmática, el trabajo de los profesores, el trabajo de los científicos, la labor de todos los que han pensado en lo que es una ciencia del derecho penal, ha hecho que el delito sea definido desde hace ya unos cuantos años y en una definición que prácticamente ha quedado invariable en los últimos, qué sé yo, 50 o 60 años, es la de que es delito toda acción típica, antijurídica y culpable. Eso es el delito. Algunas definiciones le agregan y punible, porque al ser todo esto, el delito tiene que ser punible, o sea, merecedor de una pena. Y no es así, porque hay delitos, como lo vamos a ver cuando, si tenemos suerte, poder llegar hasta la parte de lo que se llaman las causas de impunidad en el Código Penal uruguayo, que van desde los artículos 36 al 45, que hay algunos delitos que no tienen pena por expresa disposición de la ley penal. De manera entonces que acción típica, antijurídica y culpable. Y ahí tenemos los 4 elementos del delito. La acción, que es la que vamos a ver hoy, la antijuricidad, que ya la vimos, a través de todas las causas de antijuricidad, que es la ilegalidad, lo que va en contra de lo jurídico, en contra del tipo penal, y la culpabilidad, ¿verdad? Primero empezamos con la acción, después vamos a ver la tipicidad, que es el tipo penal, es la norma, lo que está escrito, y finalmente la culpabilidad. Bien, vamos a comenzar entonces por la acción. La acción, bueno, una de las cosas que creo que pedía el amigo de mi yerno era precisamente qué quería decir delito, de dónde salía la palabra delito. La palabra delito viene del latín delinquere, que quiere decir desviarse del camino recto, hacer abandono de la ley, apartarse de la ley. Volvemos entonces a lo de acción. La acción es una conducta. Yo prefiero personalmente llamarle conducta en lugar de acción. ¿Por qué? Porque además de las acciones que son expresamente previstas por la ley penal y que son consideradas como tipos penales, que después vamos a ir viendo, hay también algunas omisiones, no muchas, muy pocas, que son vistas como por la ley penal como delitos. Por ejemplo, la omisión de no ayudar a una persona, omisión de asistencia,
cuando hay que auxiliar a alguna persona que está en estado de que se le preste auxilio porque no puede prestárselo a sí misma. Como por ejemplo la omisión de deberes de la patria potestad. ¿Sí? Cuando el padre, el tutor, en fin, la madre, los que ejercen la patria potestad o la curatela, no pueden, omiten darle alimentos, vestido, calzado, estudio a sus hijos. De manera entonces que ahí tienen ustedes dos de las pocas omisiones que están previstas en la ley penal. Por eso es que yo prefiero llamarle conducta antes que acción, porque además de la acción hay también omisiones. Pero bueno, seguimos con los términos vistos hasta ahora. ¿Cuáles son los elementos de la acción? Los elementos de la acción son tres. Una finalidad, un acto que debe salir al exterior y un resultado. Finalidad, ¿qué quiere decir? Que el acto es un acto subjetivo. Tiene que ser cumplido por una persona con un determinado fin. Ese determinado fin es lo que lo va a llevar a realizar la conducta delictiva que está prevista en la ley y por lo tanto a ser el autor del delito. ¿No? Por eso es que la persona tiene que tener voluntad, tiene que tener ganas, tiene que tener intención de realizar el delito para que exista una verdadera acción. Porque si el sujeto lo hace sin voluntad, él no es el que ha causado el delito, no es su voluntad. Él no ha accionado. Él no tiene una finalidad nacional, se la impusieron, no era la de él, a través de un golpe o a través de una amenaza. ¿Me entienden cómo es esto? Entonces, es por eso que decimos que la persona jurídica, es decir, el conglomerado, la asociación, la sociedad, un club, por ejemplo, no puede ser responsable penalmente de ningún delito porque no se trata de una persona de carne y hueso. Se trata de una entidad que está formada por varias personas, presidente, secretario, el prosecretario, los vocales del consejo directivo del club, los socios del club, por ejemplo, pero no es una persona. Esto se los digo porque en muchísimos países, sobre todo en los países de Europa, en este momento se admite la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo la persona jurídica va a ir presa? No, no. No va a ir presa, pero va a perder una serie de derechos. No la van a dejar trabajar, no la van a dejar presentarse a licitaciones, no va a poder contratar personal, va a tener sanciones de carácter económico, pero todo desde el punto de vista penal. Además de la sanción civil, de la sanción resarcitoria de daños y perjuicios, va a tener condenas de carácter penal. Y esto, yo personalmente, me cuesta mucho aceptarlo, porque realmente tendría que mandar peso a todos los del directorio, ¿sí? O al presidente, al secretario, o a los vocales que firmaron el acta que llevó a tal resolución que hizo cometer determinada acción que causó un resultado delictivo con finalidad de causarlo. Ese sería el primer elemento, entonces, la conducta subjetiva, la conducta tenida por una persona de carne y hueso, subjetivamente considerada. Segundo, acto que salga al exterior. Esa conducta tiene que salir al exterior a través de un acto, a través de una conducta precisamente, o de una omisión que esté penada. No se pueden penar las ideas de ninguna manera. Por eso, en épocas pasadas en nuestro país, en épocas muy oscuras, feas de recordar, no hace mucho tiempo, durante el periodo de facto, se penaron ideas. Hubo gente que fue incluso desaparecidos en este momento, que no se supo más de ellos, fueron penados precisamente por sus ideales, porque pertenecían a determinado partido o les gustaba determinada idea filosófica, determinada idea política. Todas esas personas fueron, aunque no hubieran actuado, fueron penadas. La acción determina un acto con salida al exterior, no que quede acá, que salga al exterior. Y en esa salida, el tercer elemento, lograr un resultado. ¿Qué es un resultado? Un cambio en el mundo exterior. Puede ser un cambio porque esta cosa que era de aquel pasa a ser mía, porque la robé, o porque este individuo que está ahí parado y vivo pasa a ser un cadáver, porque lo maté, o porque este sujeto que tiene su integridad física completamente impecable
pasa a tenerla lesionada, porque lo herí, porque lo lesioné, o porque aquella persona que tenía determinada cosa no la puede tener más porque lo estafé, o porque tal persona tenía su honor intacto y yo lo difamé. ¿Me entienden? Ese es el cambio en el mundo exterior. No tiene por qué ser un cambio, un resultado de carácter material, como robar una cosa. Robo y la persona que lo tenía lo deja de tener y pasa a tenerlo el autor en su poder, el autor del robo, del hurto. Sino también puede tratarse de una persona que se sienta lesionada en su honor más íntimo, porque la persona la difamó o porque la persona la violó o cometió un acto sexual, un abuso sexual con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos tres elementos deben estar unidos por un nexo causal. Lo del nexo causal es muy fácil determinarlo porque está previsto expresamente en el Código Penal. Es el artículo 3 del Código Penal vigente, se llama relación de causalidad y dice: nadie puede ser castigado por un hecho previsto por la ley como delito si el daño o el peligro del cual depende la existencia del delito no resulta ser la consecuencia de su acción o de su omisión. Y luego dice, punto y seguido, no impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar equivale a producirlo. Ahí tenemos entonces el nexo causal o relación de causalidad que une a lo que es la subjetividad de la acción, el acto salida al exterior y el resultado que se logra a través de todo eso. Todo esto tiene que estar unido. Lo que el individuo pensó íntimamente en el momento en que iba a ejecutar la acción, lo ejecutó y lo logró. Ahí tiene. No resulta ser el resultado de su acción o de su omisión. Lo dice clarito el artículo 3 del Código Penal. Sobre esto hay un sinfín de teorías. Yo no me voy a poner a explicarles a ustedes esto porque estos son clases para derecho, clases para estudiantes de derecho, clases para abogados que están haciendo un posgrado, por ejemplo, ¿no? O para preparación de profesores. Pero lo que les dije es lo más nuclear del asunto. Los tres elementos de la acción y el nexo causal que debe existir en ese primer elemento del delito. Entre los tres, subjetivismo de la acción, o sea, finalidad, salida al exterior y resultado. Bueno, esto de las causas que elimina la acción, junto con algunos otros elementos, lo vamos a considerar en una próxima entrega. Muchas gracias y será hasta entonces.